Este es el podcast de Life. Hola amigos de Life, bienvenidos a este segundo episodio de nuestra serie No le saques. Hoy estoy muy contenta porque es un episodio especial de Lo que callamos las mujeres. Hoy me acompañan mis amiguis Cari Reséndiz, Avileos y yo soy Andrea y gracias por escucharnos. Vamos a pasar un buen tiempo y vamos a hablar sobre los miedos que comúnmente vivimos las mujeres. Y en el episodio anterior estuvimos Poncho y yo y estuvimos platicando de por qué la serie No le saques y fue pensada porque en muchas veces nuestra vida estamos como en un ring aquí como Nacho Libre y estamos enfrentándonos, ¿no? A ciertos miedos, a ciertas circunstancias, incluso a ciertas personas, ¿no? Sí. Y ya queremos sacarle, ¿no? Ya dices, ya, no puedo más con esto, ya. Le saco a esto. Y siempre está el Espíritu Santo diciéndonos, ánimo, estoy contigo, no tires la toalla, vamos a conquistar, ¿verdad? Y de eso se trata la batalla de nuestra fe, de conquistar. Y yo creo que el primer enemigo de la fe es el miedo. Porque Poncho en el episodio anterior, que si no lo escuchaste, yo te aconsejo a que lo escuches, decía que el miedo y la fe es una misma moneda con sus dos caras, ¿no? Es tener confianza, la fe en Dios y el miedo en las circunstancias o en lo que estás viviendo. Entonces tú decides en qué confías, si en lo que ves o en el Dios tan chido que tenemos, ¿verdad? Que tiene nuestro futuro en sus manos. Oye, Andy, y ahorita que decías de lo del ring, de nuestra batalla de la fe, se me afiguró así como tú decides cómo peleas y como qué monito o decides ser la parca en esta batalla de la fe, ¿no? Tú decides cómo. La mole, ¿no? Así Hulk. Pero sí, nosotros decidimos muchas cosas. La verdad es que Dios no decide todo por nosotros. Él nos dio el libre albedrío. Y hoy quiero hablar sobre los miedos que frecuentemente vivimos las mujeres o enfrentamos las mujeres. Ustedes, chicas, cuéntenme, amiguis, ¿qué miedos han vivido últimamente? En esta temporada, en este último año, cuéntenme. Pero así que sean como especial de mujeres. Creo que todas sentimos esto en algún punto de la vida. Bueno, en mi caso, anteriormente, tuve unas circunstancias difíciles en mi vida, por así decirlo. Entonces, o sea, hace algunos meses, y a consecuencia de eso tuve miedo a conocer nuevas personas, tuve miedo a conocer o experimentar nuevos horizontes, por así decirlo, que están hermosos. Entonces, Cari. Ay, perdón. Mira, Beto, ay, Jesucristo Redentor. No, ahorita voy a decir el por qué están hermosos. Sí, o sea, hay muchos miedos de que en mi caso es personal, que te da miedo a lo nuevo, a lo que pueda venir, tanto en área laboral, en otras áreas sentimental y lo que pueda venir a consecuencia de circunstancias o dificultades que he pasado anteriormente no buenas. O sea que muchas veces como hijos de Dios decimos, a nosotros no nos pasa porque somos hijos de Dios y todo es perfecto y la vida es perfecta. Y no es cierto. Ajá, que la gente cree, ¿verdad? Que porque él es hijo de Dios o va a la iglesia, todo es color de rosa. Ajá, y así, o sea, muchas veces así nos ven y no es así. Entonces, yo les puedo decir que realmente cuando años anteriores yo le dejé al miedo tomar decisiones en mi vida y no pude conocer gente diferente, a lo mejor momentos buenos que pude haber conocido porque tenía la limitante del miedo, o sea, y para mí pues el miedo sí era una limitante porque ¿y si me pasa esto? ¿Y si no me va bien? ¿Y si fracaso? Y cosas así. Entonces ahora yo he visto que cuando tú dejas y tomas una decisión que dices, pues, ¿sabes qué? Mejor voy a confiar y no sabes si en realidad te va a ir bien o no, pero es como el otro lado de la moneda que decía Poncho y Andy. Confías en Dios y dejas y caminas conforme a los pasos de Dios, ya no confías en el miedo, que es en medio de las dificultades, ves que es algo mejor a lo que viene. Entonces yo les puedo decir que en verdad
quitemos un lado el miedo y estemos confiados y tomarnos de la mano de Dios, porque muchas veces he escuchado la frase de los tiempos de Dios son perfectos y no los vemos y siempre decimos sí, pues sí, los tiempos de Dios son perfectos y normal lo tomamos de una manera de pues saber cuándo llegue, cosas así, pero ya cuando quitamos el miedo y el domingo yo platicaba con Andy y le decía, yo siento todos mis sentimientos encontrados y así, y yo podía decir que una de esos era el miedo a lo que estaba yo viviendo cosas padres o estoy viviendo cosas muy bonitas, pero en una de esas era como todavía la gotita del miedo de lo que yo estoy Too good to be viviendo. true, o sea, demasiado bueno para ser Ajá, real, ¿verdad? exacto, entonces es así, no, porque, o sea, pero realmente ya cuando confías en Dios, ya cuando en verdad se lo pones en Él, dices, mejor, está mucho mejor lo que estoy viviendo y no le hice caso al miedo que podía yo estar deteniéndome en ese lado. Y yo lo veo en mi vida así muy de color de rosa y así, porque en verdad, o sea, yo les puedo decir que cuando yo me detenía por el miedo y estaba estancada por el miedo, estaba así como ahorita en el cuartito todo negro y gris, pero cuando ya en verdad confías en los planes y en el tiempo de Dios y dejas que el miedo se vaya a un lado y agarras lo que es la fe, ya es de color de rosa, y así es como yo lo he estado viendo en mi vida en estos tiempos. Ay, hermana. Muy bien, entonces miedo a lo desconocido. Ujú. Hermana, ¿miedo a qué has sentido últimamente? ¿Cuál ha sido tu batalla en el ring sobre el miedo? Híjole. Pues yo pienso que como seres humanos tenemos muchos miedos. Inicialmente pienso que en el día a día siempre tenemos miedo a todo, o sea, miedo a salir de casa y no regresar, miedo a que un familiar salga y no vuelva, miedo a qué va a pasar, cómo va a estar el día hoy en mi trabajo, la voy a regar, voy a tener que comer, no voy a tener que comer. O sea, yo pienso que tenemos como muchos miedos diariamente, pero como mujeres, no sé, ustedes díganme, pero pienso que nosotras somos muy de sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar las cosas. Y los hombres son más prácticos, o sea, son más así de que, pues ya veremos qué hacemos o ya se solucionará. Y como mujeres, o sea, solemos así como que pensar y pensar y pensar. Al menos ese es mi caso, o sea, soy una persona que le da vueltas a las cosas 100,000 veces para poder anticiparme. Y ese es uno de los miedos en mi vida, o sea, el no poder tener control sobre mis... Sobre todo. sobre todo, sobre mi futuro, sobre mi presente, sobre todo, ese es un temor así muy feo con el que yo he estado lidiando, no hace una semana, sino pues toda mi vida. Pero pues Dios es muy lindo y cada día Él te enseña a cómo descansar en su palabra, sobre lo que nos hablaba Omar el viernes en live, de entregar tus temores. La verdad a mí trajo mucha paz lo que Él estuvo hablando, porque es verdad, o sea, y también como mujer la incertidumbre de si un día voy a ser mamá. ¿Podré Exacto. ser mamá? ¿Podré tener hijos? ¿Me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Qué va a ser de mi vida? O sea, yo pienso que como mujeres ese siempre es un temor, que viene a nuestro corazón y nos llena de miedo, pero pues sabemos que, que en la palabra dice Dios que Él tiene planes de bien y no de mal para todos nosotros, sino para darnos el futuro que nosotros estamos esperando. Así es. Oigan, yo hice una lista de los miedos que enfrentamos normalmente las mujeres y me dicen si están de acuerdo. 1, miedo a estar sola, Sí. Ujú. ¿sí? Sí. Miedo a encontraré a una persona que me quiera, que me ame, que sea como... Y luego viene el segundo miedo a estar mal acompañada. Sí. O sea, pues ya elegiste a alguien, pero dijiste, no, tengo miedo a equivocarme Sí. de elegir a una persona que luego me comprometa a pasar el resto de mi vida con esa persona. Miedo al éxito. Ujú.
suena como irónico porque dices, claro que no, todos deseamos el éxito, pero no, hay personas que tienen miedo al éxito porque dicen, no es normal que me vaya tan bien en todas las áreas de mi vida. O sea, ¿en qué momento me va a ir mal? ¿O en qué momento? Entonces es miedo a que todo en tu vida esté funcionando. Como dicen, ¿no? Lo bueno dura poco. Exacto. Siempre es un pensamiento de la gente. Es un miedo. Y dices, prefiero que no me vaya bien porque así sé que esto está seguro. Porque Ajá. si me va súper bien, algo malo va a pasar. Porque no es normal que todo, o sea, que en mi vida laboral, sentimental, ministerial, todo esté yendo bien. Entonces, miedo al éxito, miedo al fracaso, ¿no? Sí. Que es lo que comentaba en el episodio anterior. O sea, ahora tenemos nuestras crisis de los 20, de los 30 y yo les dije que yo ya estoy rascándole al tercer piso. Entonces, en esta temporada me dio la crisis de... No manches, y si fracaso como mamá, y si fracaso como esposa, y si fracaso como en esta área, y si fracaso, entonces es un miedo al fracaso que tenemos que sacudirnos. Porque yo les comentaba en el episodio anterior, muchas veces ya decidimos fracasar antes de intentarlo. Y ni siquiera lo intentamos porque nosotros decimos, no, la verdad es que no soy buena en eso. Entonces, mejor ni lo intento. Pero no lo sabes. O sea, tienes que intentarlo. Y muchas veces nos predisponemos al fracaso antes de ya vivirlo. Y a mí me encanta mucho del foco, el Thomas Alva Edison, ¿no? que dice, yo no fracasé. No, más bien intenté, o sea, descubrí 999 maneras de cómo no hacerlo. Sí. Y es cambiar nuestra perspectiva. O sea, no vas a fracasar, solo vas a descubrir cómo es la mejor manera de ser mamá, de ser mejor esposa, de ser mejor amiga, de ser mejor líder, de ser mejor en todo, ¿no? Solo es descubrirlo, no es como, ya, fracaso. Entonces, miedo a lo inexplicable, ¿no? O sea, cuando estás dormido y te quitan la sábana. ¡Ay, no! Que después hagamos un episodio de paranormal. Siento que todas hemos vivido algo así, ¿verdad? O cuando rechina el toallero, ¿verdad? Ay, no, está horrible. En un Airbnb. Horrible. Y dices, ¿qué está pasando? Tenemos miedo a lo inexplicable. O sea, ¿cómo se abrió esto si nadie está en la casa? ¿Cómo? Y que se movió. Tenemos miedo a lo que no podemos explicar. Sí. Así como tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, miedo al cambio, miedo al rechazo o al qué dirán, Sí. ¿no? Muchas veces no tomamos decisiones por el qué va a decir la gente de mí, qué va a pensar la gente de mí. O sea, que soy así, que soy... Y la verdad es que muchas veces nos anticipamos siempre a lo peor cuando la verdad es que no, Exacto. ¿verdad? Sí. Miedo al miedo. Sí. Sí. O sea, tenemos miedo al miedo porque es una sensación muy fea sentir miedo, te quita el sueño, ocupa mucho tiempo de tus pensamientos, te produce ansiedad, te produce depresión, estás todo el tiempo así y tenemos miedo a sentir miedo. Miedo a no cumplir con las expectativas de los demás, sobre todo las de los papás, ¿verdad? Sí. No sé si les ha pasado en algún momento de su vida, pero como tus papás, la mayoría de los papás creen en sus hijos, dices, ¿qué tal si les fallo? O sea, tengo miedo a no cumplir, a no dar el ancho, a no ser la hija que están esperando, ¿no? O a no ser la esposa que él está esperando, o a no ser miedo a no poder ser mamá. O sea, porque siento que en nuestra cultura el sentirte realizada como mujer es casarte, ser esposa y ser mamá. Y culturalmente ya estás realizada como mujer. Sí. Y entonces tienes miedo de, ¿y qué tal si no me puedo embarazar? ¿Y qué tal si no me caso? O si, ¿qué tal si ya se me fue el tren? ¿Y qué tal si biológicamente dicen que luego tus niños, si a los 40 te embarazas, ya salen mal? ¿Y qué tal? O sea, nos cargamos de miedo, ¿cierto o no? Sí. Oigan, y yo, antes de casarme con Poncho, yo tenía mucho miedo a no encontrar a alguien que fuera cristiano bien, que me gustara físicamente. Y entonces les voy a confesar algo. O sea, yo senté a mis papás y les dije, es que yo no me quiero casar. Pero realmente era mi miedo a no encontrar a alguien. O sea, era como, no, yo ya me anticipé a que yo decido no casarme.
pero era... pues, Para que si no pasa, no me duela. ¿sí, verdad? Sí. sí, típico. Pues si no pasa, no me duele. Pero realmente era mi miedo a, me voy a quedar sola, pero que vean todos que yo decidí quedarme sola. O sea, Sí. no me quedé sola porque... Porque nadie me quiso o no. Entonces, muchas veces el miedo se apodera de nosotros, de nuestras decisiones. Sí. Y yo les digo, no está mal sentir miedo, es una reacción de supervivencia natural, normal, que nos hace ponernos en alerta y huir en caso de que corramos peligro. Pero el punto es, ¿qué hacemos con ese miedo? Sí. Y ahorita que dices que el miedo es, pues, una forma en la que nosotros tenemos para estar alertas y huir. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que todos hemos ido a ver una película de miedo, ¿no? Digo, yo hace muchos años que no, porque soy muy miedosa, pero sí he visto. Entonces, a mí de verdad me repatea ver películas de miedo, de suspenso, porque me da una ansiedad de que digo, "Oh, ¿por qué vas para allá? O sea, vato, sí, te van a típico. matar", o sea. La musiquita Sí. y hacen ruido y van al sótano. ¿Por qué? Sí, André, estás Sal de la casa. estás solo en tu casa, estás escuchando que hay un ruido en el sótano. O sea, dime quién en su sano juicio va a ir. Ya, yo salgo corriendo de la casa, o sea, yo no voy a ir a investigar, o sea, y yo pienso que a veces así Dios nos ve, ¿no? Como nosotros cuando estamos viendo una película de miedo, o sea, se nos queda viendo así como, ¿por qué vas para allá? O sea, no vayas, va a salir esto, te van a matar, te va a ir mal, te vas a caer. Así como nosotros cuando vemos las películas, ¿no? Quisiéramos gritarle al mono de que no vayas para allá. Y, ay, no. Entonces yo pienso que así también de repente nos ve Dios. Así como que esto debería ser una alerta para ti y lejos de huir, vas hacia allá. O sea, ay, hijita. Y sí, o sea, muchas veces en esas alertas que hay es cuando más nos queremos aferrar a las cosas o ir en esa dirección, o sea, y no es así. Y O no sea, es así. Exacto. Oigan, o también conozco casos de mujeres que decidieron casarse con alguien por miedo a no a quedarse solas y decidieron mal, ¿no? Y luego tienen miedo a divorciarse por el qué va a decir la gente de mí. Conozco un caso muy triste, pero cómo el miedo sí nos hace estamparnos, ¿no? Que nos Sí. maten, que nos roben las promesas que Dios ya puso en nuestra vida, nuestro potencial. Cómo el miedo nos roba bastante, ¿verdad? sí. Y yo pienso que a veces también el miedo, pues sí nos paraliza, pero hay momentos que de tanto miedo llegas a cegarte. O sea, estás como cegado, no ves las promesas de parte de Dios, no alcanzas a verlas. Y como dice en la palabra, o sea, el enemigo no viene sino a matar, a robar y destruir. Y el que él esté infundiendo temor en tu vida a cada momento, a cada paso, eso hace que tú misma no camines hacia las promesas que Dios tiene para ti, sino que te estanques, que vayas hacia otra dirección y que por consecuencia no termines arrebatando esas promesas o tomando esas promesas que ya Dios te dio. Entonces sí es muy feo, la verdad. Yo en mi vida he vivido constantes ataques de temor de parte del enemigo desde que yo nací, o sea, de verdad desde que yo nací, él siempre ha estado como atacando mi vida en el sentido de temor hacia enfermedad, hacia muerte, pero desde que nací, de verdad. Entonces hubo un tiempo en el que yo ya como que de tanto temor que estaba sintiendo, de tanto temor, esto ya me estaba afectando en cuestión de salud. Entonces yo un día ya, de tanto miedo que sentía en mi cuerpo, me desvanecí. O sea, yo iba llegando del trabajo, ya sentía demasiada ansiedad en mi cuerpo, ya no podía dormir, o sea, estaba tan cansada físicamente de todo el temor que ya tampoco podía orar, que ya no podía ni siquiera ponerme a leer la Biblia porque el miedo estaba así, latente. Y yo me recuerdo que iba a meterme a bañar y como novela, ¿no? Que estás en el baño así bañándote y llorando. Entonces, esa no era mi intención, ¿verdad? Pero yo me iba a meter a bañar y justo me metí a bañar y las lágrimas empezaron a correr. Y yo no pude más, o sea, ya no pude más, de verdad. Y yo solamente cerré los ojos y le dije a Dios, ya. O sea, ¿por qué siempre
tiene que estar atacándome con esto? Y no son nada más pensamientos, o sea, era así un miedo de verdad fuerte. O sea, no sé si ustedes alguna vez han sentido esa clase de miedo, es así. Entonces yo le dije, ya, o sea, ¿por qué? Yo no entiendo por qué siempre tiene que estarme atacando en este sentido, por qué siempre quiere tenerme amarrada y detenida y estancada por este pensamiento, porque no me deja hacer otra cosa. O sea, no puedo pensar en otra cosa más que en esto todo el día, o sea, a todas horas. Entonces le dije, por favor, ayúdame, de verdad, ayúdame, yo ya no quiero sentirme así. Y yo estaba llorando. Y en ese momento el Espíritu Santo me hizo entender y me dijo, si Él ha estado atacándote en ese sentido, es porque Él conoce el potencial para lo cual estás llamado, para lo cual fuiste creado. Y yo seguí llorando porque yo dije, claro, y así es el enemigo siempre. Si ustedes logran, lo más importante es que ustedes logren identificar en qué área están siendo atacadas, en qué área el enemigo está infundiendo miedo, porque cuando ustedes identifiquen eso, entonces será una señal en la que ustedes van a triunfar, o Dios va a bendecir, o su gloria se va a manifestar en esa área, porque siempre es por ahí. Siempre es por ahí. Donde el enemigo quiere atacar y te quiere tener detenida o estancada, siempre es por el área donde más bendición vas a recibir. Donde Dios más te quiere usar, Exacto. ¿verdad? Muchas veces ni nosotros sabemos para lo que fuimos llamados, ni creemos el potencial que tenemos, y el diablo sí está temblando de miedo. Cree más él en ese potencial que nosotros. A Eso veces sí es así. horrible. Y muchas veces nos sentimos hasta insignificantes Sí. de lo que nosotros somos, y no, dejamos que el miedo nos esté atando ahora sí, para poder caminar y estar confiando Sí. en los planes que Dios tiene para nosotros. Y Sí. en medio del dolor, pues hay un proceso que Dios nos está levantando para poder pues sacar ese potencial, pero también para crecer nosotros tanto espiritualmente como también para estar desarrollando diferentes áreas de nuestra vida. Así es, como decía Pablo, o sea, ya no me avergüenzo de mis debilidades, sino me enorgullezco, porque en mi debilidad su poder se perfecciona, y es realmente así. Así es. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Yo creo que luego a veces nos acostumbramos a vivir con miedo y creemos que es normal, y lo ignoramos que sentimos miedo, y dices, bueno, no, así me tocó vivir, así soy, y bueno, ni modo. Y la verdad es que no. O sea, el miedo domina incluso nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, pero incluso físicamente nos hace enfermarnos. Sí. ¿Han escuchado las enfermedades psicosomáticas? Hay muchos tipos de cáncer que se producen por no saber digerir las emociones. Tipos de colitis, de gastritis, tipos enfermedades de la garganta, cuando no sabes expresar lo que sientes. Nuestro cuerpo resiente, o sea, imagínate el poder de nuestros pensamientos. Por eso la batalla, el campo de batalla está en nuestra mente. Y el diablo constantemente está lanzando dardos a nuestros pensamientos, que ni siquiera son pensamientos de nosotros mismos ni de Dios, son del diablo, y empezamos así a darle vueltas, sí, y nosotros mismos nos encargamos de alimentar ese pensamiento tan pequeño que después ya estamos comiendo del fruto de ese pensamiento y no nos dimos cuenta. Por eso yo el de hoy es un gran día, les dije, hay que pensar en lo que pensamos. Porque muchas veces ni siquiera, cuando a mí me dieron este consejo, yo dije, ¿qué es eso? Pero pónganse a pensar en lo que piensan y dices, qué babosadas pienso. O sea, y estos pensamientos ni siquiera son míos. De seguro son del diablo, que quieren limitarme, mantenerme así, ni siquiera ir a orar, ni siquiera ir a buscar ayuda con otras personas, ni siquiera, estás así, pues, inválida. Espiritualmente, emocionalmente, y eso nos limita a crecer como seres humanos, a desarrollar el carácter que es el fruto del espíritu, a crecer espiritualmente. Y la diferencia es que buscamos a Dios aún en medio de nuestro dolor, ¿no? De nuestro miedo. Esa es la diferencia. Yo sí les aconsejo, si ustedes están sintiendo miedo o temor que les está paralizando, vayan a la presencia de Dios. Y quiero darles este versículo que a mí me impactó. Ahorita les hice la lista de los miedos y yo me los imaginé así, como el costal, un costalito, y vas agarrando una piedrita y dices, tengo miedo a estar sola.
Tengo miedo a la pérdida, ¿no? A perder el trabajo, a perder a mis seres queridos, a perder mi vida, a perder la salud. Tengo miedo al fracaso, tengo miedo a elegir mal a una pareja, tengo miedo a lo inexplicable, tengo miedo a qué va a pasar mañana con mi vida. ¿Tendré éxito, no tendré éxito? ¿Tendré una familia? Tengo miedo al cambio, tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a lo que va a decir la gente. Y empezamos a cargar piedritas en nuestro costal, ¿no? Tengo miedo a no cumplir las expectativas de la gente, tengo miedo a no ser mamá, a no ser esposa. Y ahí vamos como el pipila, ¿no? O sea, cargando una roca más grande que nuestro mismo cuerpo. Y ahí vamos por la vida creyendo que eso es normal, que todo mundo tiene que ser así. Y es cansado. Por eso también viene la ansiedad, la depresión y pensamientos de ya no puedo más. O sea, ya le quiero sacar a esto que se llama vida porque la vida es muy difícil. Y yo encontré este versículo que trajo mucha paz a mi vida, que dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas, porque yo les daré descanso. Qué bonito. Pero luego dice, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Oigan, yo entendí que hay 2 razones por las cuales llevar un yugo. Uno, te mantiene unida a esa persona, ¿no? Entonces, cuando llevamos el yugo de Jesús, nos mantiene unidos a Jesús. Por eso podemos encontrar descanso en sus enseñanzas, en su estilo de vida, en sus palabras. Nos mantiene unidos a Jesús. Pero también cuando llevamos el yugo con alguien es ceder nuestra voluntad, ceder yo quiero ir a ese lado. No, pues yo estás unido a alguien. Él va a decidir, Él tiene las riendas de tu vida. Y ahí es donde también encontramos descanso. Porque dices, yo la verdad, lo platicábamos en el otro podcast, yo la verdad tomo decisiones horribles, o sea, y de verdad encontramos descanso cuando cuando tenemos un yugo con Jesús, con el Espíritu Santo, porque es decir, ¿sabes? Yo ya no sé a dónde va mi vida, pero lo dejo en tus manos. Tú tomas las riendas de mi vida, de mi futuro, de mi destino, y ahí es donde encontramos descanso. Y eso es súper bonito porque me imagino como al pípila, ¿no? Soltar la piedra y Jesús dice, dámela, yo la cargo. Y dices, con ganas. O como cuando ibas a la primaria, ¿no? Que traías el atlas así en la mochila y nomás veías a tu mamá y tu mamá, dame la mochila, hijito. Sí. Ay, qué descanso, ¿no? Sí. Pero muchas veces, aún como ahorita decía, de miedo a lo nuevo, a lo desconocido y así, queremos todavía cargar ese miedo y no dejárselo a Dios, o sea, y queremos que nos vaya bien, tomar buenas decisiones, pero está ahí el miedo junto con nosotros y obvio que no nos va a ir bien o no vamos a sentir esa paz para que nos esté yendo bien, o sea, y sí, o sea, muchas veces nosotros queremos todavía seguir abrazando el miedo, si decimos, confiamos en Jesús, confiamos que en Él si nos acercamos es mucho más fácil y más plena nuestra vida con Él, pero no queremos soltar todo lo de acá atrás porque decimos, ¿y si no me va bien? Exacto. O sea, entonces... Y sí, pero no estás confiando realmente en Dios, porque dices, ¿y qué tal si me queda mal Él? Pues mejor aquí yo Entonces no estás confiando en Dios. Es una... Ahora sí, fe fingida. Sí, era lo que iba a decir. Entonces, es mejor, en realidad, si estamos confiando en lo que la palabra nos dice, que dejemos todas nuestras cargas y que estemos confiados en su palabra, pues ya ahora sí, o sea, esto no nos va a dejar nunca avanzar, porque siempre vamos a estar estancaditos. Te digo algo, vuelvo a lo que dije anteriormente, siento que nos acostumbramos a vivir con miedo, porque yo lo veo con mis hijos, siendo tan pequeños, ellos no saben qué es el miedo, no te pueden decir qué es, pero lo sienten. Tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo a los ruidos extraños, tienen miedo al agua, tienen miedo a cosas así, ¿no? Entonces, realmente vivimos con miedo. Nacemos sintiendo miedo. Entonces, siento que es una práctica diaria de llevar nuestras cargas, nuestros afanes a Dios, porque es desacostumbrarnos a lo que ya nos hemos acostumbrado. Y que es un cambio mejor el que viene.
No, y la verdad es que es un descanso. No sé si ustedes lo han vivido, porque a mí me consta en las etapas de vida en las que están. He vivido como sus miedos, he escuchado sus temores y yo veo cómo han encontrado descanso en que Dios tiene la última palabra, en que Dios tiene, sus tiempos son perfectos, en que Dios tiene mi futuro en sus manos y en eso descansan. Y a veces me lo dicen con lágrimas porque dicen, como que sí quiero creer, pero no quiero creer. Y de eso se trata, es una batalla de la fe, porque nuestro peor enemigo es el miedo, el miedo. Y tenemos que combatirlo, y yo he visto cómo ustedes lo han combatido, y déjenme decirles que vienen nuevos temores, Sí. pero aprendan, vivan lo que ya han aprendido. Dios está con ustedes, Dios está con ustedes, con nosotros, y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, seamos valientes, no le saquen. Sí. Exacto. Oigan, y también quiero decir, yo pienso que también un miedo que podemos experimentar es el miedo al silencio. O sea, el miedo a una temporada donde no escuchamos nada. Igual voy a volver a poner el ejemplo de las películas de terror. Es que a mí me dan mucho miedo. Pero cuando sabemos que algo va a suceder, es cuando empieza la musiquita del suspenso, el tururururu, y decimos, che, algo. O sea, no sé si ustedes, pero yo siempre volteo mi mirada hacia otro lado porque digo, ya se va a aparecer esta mona, ya va a salir este mono, entonces no quiero ver. Pero en ese tiempo de silencio es cuando más ansiedad me da, de que yo digo, no, chino, ya va a salir algo. De esa misma manera, no sé si ustedes han experimentado que se siente o que pueden llegar a sentir una ansiedad en un tiempo de silencio, porque yo pienso que sí hay temporadas donde el silencio de Dios cuesta, o sea, te dices, híjole, o sea, y yo hablando con Andy la vez pasada, estuvimos ahí platicando y me decía, es que también ya Dios nos ha capacitado y Él nos ha dado esa sabiduría para también aprender a tomar decisiones aún en sus silencios, porque Él ya nos dio esa sabiduría, ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero a veces acompañado del miedo, ansiedad, un tiempo de silencio es lo más difícil. Y hubo una temporada en la que yo viví, bueno, sé que todos hemos vivido tiempos de silencio, ¿verdad? Pero en mi caso, ese tiempo de silencio al inicio estuvo bien, ok, lo supe manejar. Conforme fueron pasando los días y el miedo fue creciendo y creciendo, yo era así como que, Dios, háblame, manifiéstate. Y entonces yo empecé a escuchar cosas, ¿no? O sea, van a decir, esta está loca, ¿no? Pero eran pensamientos de miedo y angustia y esto y el otro, y no eres lo suficientemente buena, y por ahí no es, y te vas a equivocar, así, miles de pensamientos. Y yo decía, a ver, ¿será esto? O sea, estoy mal, estoy equivocada, quizá es Dios diciéndome que sí, por ahí no es, y así, ¿no? Empecé como que a dudar. Y esos pensamientos siempre traían mucha angustia y mucha ansiedad, mucho temor, mucha depresión también. Pero entonces en medio de ese silencio, a mí Dios me habló, no referente a otra situación, sino referente a ese momento. Más bien en medio de ese ruido. En medio de ese ruido, exacto, Él me habló y me dijo, tranquila, mi voz nunca trae ansiedad, mi voz nunca trae depresión, mi voz nunca trae enojo, nunca trae dolor. Mi voz siempre trae paz, esperanza, tranquilidad, claridad. O sea, y yo entendí y dije, sí es cierto. O sea, todas estas voces que estoy escuchando no es Dios. O sea, no es Espíritu Santo, no es nadie. Es ansiedad, es todo lo demás, pero no era Dios. Y entonces aprendí a descansar, que aún en los tiempos de silencio, aunque escuche otras voces, no son la voz de Dios. Y que no me ayuda, o sea, no me desenfocaran. Entonces, si en este momento alguien está sintiéndose así, recuerden, o sea, la voz de Dios no trae ansiedad, sino trae siempre claridad. Así es, dirección. Y sí. ¿Algo más? ¿Qué quieren contar? Confesarse. No, y sí, o sea, muchas veces yo lo he visto así, de esa manera, y escuchamos la voz de Dios y sí, o sea, hay una respuesta a lo desconocido, al paso que vamos a dar. Pero también yo platicaba con Andy y le decía,
es que a veces yo me guardo todo y me conocen que soy muy reservada en no contar muchas cosas. Las dos, o sea. Pero sí, o sea, ¿Cuáles dos? ¿Cuáles no dos? sé de quién está hablando. ¿De Humbert? Pero no, sí, muchas veces yo soy de que todo me voy guardando, bueno, malo, todo, y no lo sé expresar, o sea, llega un momento de que hasta yo misma no sé ni Sí, cómo decirlo, ni de exacto. cómo expresarlo y así, entonces, algo que sí decía Andy, que me decía a mí, suéltalo, o sea, porque muchas veces también es al qué dirán, o sea, por Sí. eso o me guardo todo, o no sé, pero es muchas veces al qué dirán, y si no estoy haciendo bien las cosas, y si no está bien esto, Y si me creen muy débil al escuchar mi miedo, o sea... o también al lado contrario, o sea, y si hablan de mí porque me está yendo súper bien Ajá. y tan poquito y de esto y ya le fue mejor y cosas así, entonces yo decía, no, o sea, mejor calladita me veo más bonita. Pero no, en realidad no es así, o sea, es mejor expresarlo y sí, o sea, si tenemos mejor una compañía adecuada, una amistad adecuada, que siempre estás ahí con nosotros. Entonces, Gracias. sí, gracias. Sí, no, pero en realidad, o sea, es así cuando nosotros queremos sacar todo, es mejor entregárselo, sí, a Dios y que Él tome el control de nuestra vida, pero dejarlo que tome en realidad ese control, porque muchas veces decimos, no, sí, está bien, voy a confiar en Dios, y es donde está nuestra fe, pero decimos, no, mejor no, o sea, mejor lo hago a mi manera, pero es ahí donde nosotros tenemos que soltar todo y confiar plenamente en Dios, y muchas veces a lo mejor nosotros o sea, tenemos conocidos, tenemos amigos que no conocen de la palabra, pero ven que a nosotros es mucho más fácil nuestra vida llevarla a cabo porque ellos ven un cambio en nosotros y dicen, te debe de ir bien porque eres una buena persona. Y nosotros todavía a veces sin detenernos y decir, no soy buena persona. Pero no, en realidad es porque la gracia de Dios está en nosotros y es donde nosotros somos ejemplo hacia los demás. Y si dejamos que Dios tenga el control de nuestra vida, pues es mucho más fácil. Sí, y es que a veces también nosotros mismos catalogamos los problemas que tenemos de que, a ver, estos yo sí los puedo solucionar. Exacto. Estos que no, sí te los entrego, Dios. Ujú. Pero con estos, como que ¿para qué te doy más chamba? No te preocupes, yo misma me encargo. Pero la realidad es que no nos vamos a encargar. O sea, vamos a terminar metiendo la pata y haciendo más grande todos esos que sí Sí. podíamos. Y sí te entiendo, Cari. Sí. Te entiendo de corazón. Sí, es muy difícil. La verdad, yo le he dicho a Andy, es que Andy, mi persona así es. O sea, también siempre es como que yo digo, ¿para qué? O sea, no lo hablo, yo puedo, yo así. Pero ya cuando estoy hasta acá de que No puedo. la no pude. garganta cerrada, ya es como que digo, ya, necesito ayuda. Sí. Es que sí, o sea, justo eso iba a comentar, que a veces creemos que son insignificantes las cosas que decimos, no, ¿para qué molesto a Dios con eso, no? Pero luego nos llenamos el costalito de piedritas insignificantes que llega un punto donde dices, no manches, ya no puedo, ya no Sí. pude. Sí. Y no, el chiste es llevarle a Dios nuestras cargas todos los días, porque cada día tiene su propio afán. Entonces dice, por nada estén afanados ni cansados, antes vengan a mí, pero el yugo nos hace estar cerca de Él, recurrir a Él, ¿no? Entonces es como, aquí está mi carga, ya no la quiero cargar yo. Y esa es la diferencia, que creen que nuestra vida es de color rosa porque nos ven felices, pero no es cierto. O sea, seguimos pasando dolor, angustia, miedo, depresión, desánimo. El punto es que nuestra confianza está puesta en un ser mayor, en alguien que es confiable. Y decimos, en eso descanso, por eso estoy feliz. No sé mañana si va a haber dinero, si va a haber salud, si va a haber, pero si está conmigo, todo va a estar bien. Ujú. Esa es la Exacto. diferencia. Y ahorita que acabas de decir eso, al final, de que si Dios está con nosotros es mucho más fácil. Y también es algo que yo he aplicado en mi vida. Nadie conocemos el último día de nuestra vida y no sé si voy a estar mañana o no, pero realmente hay que vivirlo y disfrutarlo al máximo. O sea, he aprendido esa lección de que ya las cosas y la vida se tiene que disfrutar al máximo porque son bendiciones que Dios te está dando día a día y no sabes también de tu parte, o sea, de propia, cuánto va a durar, porque si tomas decisiones no buenas,
no sabes cuánto duró esa bendición, pero hay que ahora sí disfrutar al máximo todos los días. No importa si nos está yendo mal ese día, que nos levantamos con el pie, ¿qué? Izquierdo, derecho. ¿Cuál era? No, pero sí, o sea, si nos está yendo mal, sabemos que en el transcurso de ese día hay un aprendizaje, hay algo que nos está haciendo crecer, y sobre todo es en esa dificultad o en ese momento no tan bueno que nos fue, pero sabemos que Dios nos dio una bendición y que fue desde el primer momento pues tener vida. Entonces Exacto. Mejor hay que disfrutar ahora sí al máximo las oportunidades que Dios nos está dando, porque es una gran oportunidad todo lo que Él nos da. Así es. Entonces, nos despedimos con esta canción. Esperemos que sea de su agrado. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. ¿No? Bueno, amigas, amigos, no le saquen a la batalla de la vida. Dios nos dio la vida para disfrutarla. Aprendamos a ser felices, porque la verdad la felicidad se aprende. Y hay muchos enemigos, sobre todo el miedo, el temor, la angustia, la preocupación, que nos roban la felicidad, que nos roban conquistar las promesas de Dios. Muchas veces creemos que la felicidad es tener éxito en lo material. La verdad es que no. Tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos, con lo que somos. A veces la felicidad se nos roba o dejamos que nos roben la felicidad por estar pensando en lo que no tenemos. Mejor aprovechemos lo que está en nuestra mano, porque podemos ser realmente felices. Entonces, amigos, no le saquen. Vamos a pelear la batalla de la fe, la batalla de nuestra vida. Recuerda acercarte a Dios, toma su yugo es fácil, ligera su carga, y deposita todos tus miedos, tus angustias en Él, porque Él es un Dios confiable. ¿Cierto o no, amigas? Sí. Súper cierto. Recuerden, en esta batalla de la fe, en este ring, tú decides si quieres ser Qué Monito, La Parca o Blue Demon. ¡Ánimo! O Nacho Libre, yo decido ser Nacho Libre. Sí, está de moda en mis hijos, yo decido ser él. Soy su fan. Amigos, la victoria está ganada, asegurada, si vamos de la mano con Dios, ¿no? Lo vimos en el episodio anterior, lo vimos en este episodio. Él es el que nos sustenta con su diestra victoriosa. Entonces, descansemos en eso. Y nos vemos en el próximo episodio, que será de puro vato. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Bye, amigos. Bye.